Tú lo que estás seguro es que lo que tú estás haciendo no es un delito. Y de lo que también tienes que hacerte responsable es que tienes que estar consciente de que el carabinero no sabe, Mm, de que probablemente el fiscal no sabe, de que tu defensor no sabe, tú sabes. El juez puede que tampoco sepa. Es una acción de riesgo. mm. Sí, es legal, legítima y está protegida por el derecho, o debería estarlo en lo concreto, sí. Pero quienes ejecutan estas acciones que son auténticas violaciones de derechos humanos son personas y esas personas no siempre están informadas. Esa es la realidad. No soy lo que me pasó, soy lo que elijo convertirme. Hola, somos la Sociedad Interdisciplinaria de Estudios Psicodélicos de Chile. Bienvenido a nuestro podcast. Y en este nuevo capítulo estaremos conversando con la abogada Francisca Flores acerca de los derechos psicodélicos y ley chilena. En los últimos años estamos viendo un resurgimiento global de la investigación con psicodélicos. Universidades y centros médicos están estudiando su potencial terapéutico para tratar depresión, trauma y adicciones. Sin embargo, mientras la ciencia avanza rápidamente, muchas veces las leyes lo hacen a un ritmo distinto. En Chile incluso tuvimos un caso que abrió una discusión profunda sobre medicina, espiritualidad y derecho, el del psiquiatra Milton Flores. Hoy queremos conversar sobre qué nos enseñan estos casos y cómo el derecho podría relacionarse con el desarrollo del campo psicodélico en el futuro. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de CIEP. Vamos a estar hablando con Francia Flores, abogada quien se encuentra en España, y vamos a estar hablando sobre varias cositas relacionadas a nuestros derechos, a la ley, por supuesto atingente al campo de los psicodélicos y su desarrollo. Entonces, en esta primera parte vamos a estar conociendo en qué consistió el caso del doctor Milton Flores, cómo es que se desarrolló esto y cuáles son los aprendizajes que podemos obtener. Estuvimos hablando varias temáticas que se fueron abriendo a partir de esta conversación relacionadas a nuestros derechos, a la ley en Chile, al desarrollo que ésta está teniendo y los posibles riesgos también en este cambio de gobierno. Así que queridos, queridas, una conversación que disfruté mucho. Desde ya agradecer a Francia por su tiempo, por su energía y por último, para quienes les ha gustado el contenido que estamos creando a través de este podcast, por favor, darle me gusta, comentar, compartir, son todas acciones que nos ayudan a seguir creciendo esta comunidad. Mencionarles también que ya abrimos las inscripciones para nuestro tercer taller de microdosis. Voy a dejar los links en la descripción. Queridos, queridas, les envío un abracito gigante y nos vemos al otro lado. Ya, bueno, me nombran Francia Flores Barría. Eh, Nací en Concepción. Fui una niña muy estimulada corporalmente de muy pequeña porque ambos padres eran profesores de educación física. Entonces, gimnasia, artes marciales, llegué a la danza, estando en el colegio, y eso al tiro me abre la puerta a un lenguaje distinto, abstracto pero concreto, y a estados de plenitud también superior, que amplían mi capacidad de entender el mundo. Luego también conozco la música y al salir del colegio decidí estudiar derecho y nunca dejé de bailar, nunca dejé de cantar. Y además también, por supuesto, esta formación paralela, como te contaba, como facilitadora de procesos de desarrollo humano con el Instituto Triagrama, del cual el doctor Milton Flores era director, participando, como te contaba, desde muy niña en las prácticas de contemplación y de distintos ejercicios, justamente para ampliar la percepción, anclar la conciencia usando el cuerpo como herramienta, para poder tomar una perspectiva y observarse y experimentarse de una manera más rica, ¿no? Para poder tener una mejor o más completa lectura de la realidad, contando con la observación de sí mismo como un elemento más de la causa. Eh, en todo en ese proceso, ¿qué ocurre? Que el año 2011
llegan las policías a la casa del doctor, que además era el lugar donde se hacían los retiros, los trabajos, las atenciones, eh, que esto está en las afueras de Santiago, en la región metropolitana, pero en las montañas. Llegan las policías buscando drogas, buscando plantas. Y el doctor, por supuesto, le dice, por supuesto, adelante, y le muestra su jardín, porque Milton tenía un extenso jardín de plantas medicinales, de todo tipo, desde menta, romero, todavía están ahí, lavanda, eh, cactus, y también, por supuesto, tenía santitas. Y bueno, yo hablo con él ese mismo día, me cuenta que habían llegado, no se lo llevaron detenido, simplemente confiscaron las especies que eran gérmenes de plantitas en su Ya, mayoría, porque eran las semillas que caían y que crecen solas, no era un claro, cultivo así planificado. Entonces encuentran dos plantas medianas y muchos plantines así recién germinados, y por supuesto todas esas cuentan. mm, Entonces son como 100 plantas. Estamos hablando de dos plantas, dos plantas niñas adolescentes y bebecitos germinados. Pero en realidad la cantidad da igual. Y comienza así un proceso que además para llegar las policías al domicilio se sirvió el sistema de prácticas que tampoco son muy habituales, ¿ya? O sea, era un fiscal muy particular, que le gustaba mucho la cámara también, había tenido unos golpes a la droga que habían sido televisados, pero absurdo, porque eran solo indoor de gente que no tenía más de 10 plantas. Entonces mm, nosotros sabemos que ese no es el tráfico para el que está hecha la ley 20.000, ni para el que el Estado tiene las herramientas. Nunca se pensó en ese tipo de personajes, ¿no? Bueno, y con eso empieza un periplo de búsqueda de la verdad, finalmente, de qué es lo que era real, qué estaba mm, pasando, porque la ley es clara, la ley 20.000 que en Chile regula el subtítulo, el tráfico, la ley que regula el tráfico ilícito de sustancias prohibidas, estupefacientes, como le quieran llamar, y de ahí empieza el articulado, y es una ley penal. Las leyes penales en derecho son restrictivas, es decir, tiene que aplicarse y entenderse e interpretarse restrictivamente, es decir, al pie de la letra, porque el derecho penal es una herramienta que lo que hacen es limitar los derechos y las libertades de las personas cuando se cumplen ciertos requisitos. ¿Ya? Entonces, como no es cualquier cosa, debe cumplir con un estándar y en la aplicación de esas normas se deben cumplir con estándar. Por ejemplo, que la conducta por la que el Estado puede intervenir y sancionar debe estar expresamente descrita en la ley y la sanción que se va a aplicar. O sea, la conducta descrita y la sanción, explícito, porque se tiene que aplicar limitado. ¿Por qué? Porque es una de las formas que tiene el Estado de limitar nuestras libertades y derechos fundamentales. ¿Ya? Eso es súper relevante. Entonces debe ser aplicada también restrictivamente, eso tiene muchos alcances. Entonces no puede ser cualquier cosa, porque además el proceso que se lleva a cabo para determinar si se aplica o no se aplica la ley también tiene requisitos. Y está, por ejemplo, este concepto del debido proceso, ¿ya? Que es que para que a una persona se le puedan limitar sus derechos fundamentales, como la libertad, por ejemplo, tienen que cumplirse ciertos estándares, procedimientos, y se entiende que ese, que son varias cosas que contempla el debido proceso, también es un derecho fundamental y también es una garantía, porque se entiende que el precio de condenar a una persona que es inocente es demasiado alto. Entonces se deben cumplir los requisitos. O sea, está el derecho sustantivo, que sería el que define lo que es una conducta que puede ser sancionada, por la que te puede castigar el Estado, venir y mm, castigarte. Y está el cómo se lleva adelante el procedimiento para determinar si eso se aplica o no. O sea, ese es el derecho procesal. ok, Entonces tenemos garantías por los dos lados, que es el principio de la tipicidad por el lado sustantivo, es decir, que
solo lo que está en la ley y expresamente descrito, y por el otro lado el debido proceso que tiene que ver con esto, con esta parte procesal, que tiene que ver con que se respeten las garantías de la persona durante la investigación, que tenga el derecho a defensa, hay un montón de derechos que acompañan estos procesos, Ok. porque justamente es la forma legítima del Estado de entrometerse en nuestra esfera de soberanía personal. Mm. ¿Ya? Porque nosotros como sociedad y personas que tenemos somos soberanos como individuos, como seres humanos, tenemos nuestros derechos y nosotros aceptamos que el Estado tenga un poder y tenga el monopolio de la fuerza, que tiene que ver con las armas, pero también tiene que ver con esta capacidad de encerrarnos, ¿no? Y de Mm. limitar nuestras libertades. Entonces nosotros cedemos ese poder, pero no es absoluto ni limitado. El Estado tiene límites, así como tiene los límites políticos de las fronteras, Mm. tiene los límites que el cerco dibujado son los derechos fundamentales, los derechos humanos y en particular lo que nosotros llamamos las garantías constitucionales, que son estos derechos que están garantizados por la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Que existe un mecanismo para exigir su respeto y cumplimiento. Ahí es una garantía. Mm. Cuando la misma Constitución en este caso tiene herramientas para exigir el cumplimiento y el respeto, son garantías constitucionales. Bueno, con ese fondo que te estoy contando, el doctor no estaba muy claro qué es lo que estaba pasando, porque según el entendimiento que se alcanzaba hasta ese momento era que era totalmente legítima la conducta de cultivar Mm. en su casa para su uso personal. Y bueno, ahí nos encontramos justamente con que tanto el Ministerio Público como la Defensoría y el Poder Judicial, desde los jueces de primera instancia, que son el juez de garantía, y luego el Tribunal Oral en lo Penal, que es este tribunal tripartito, no había esa claridad. Mm. Y había, en cambio, una nebulosa Mm. vergonzosa, vergonzosa, o sea que al punto que en su momento el fiscal dice que los artículos de la Constitución, los primeros, los que establecen esto del límite del Estado, que son los derechos fundamentales y los tratados internacionales que digan relación con eso, que era declarativo, que era poesía, que la Constitución era poesía, que en realidad no tenía una aplicación concreta. Entonces, fuerte encontrarse con eso por parte de las autoridades Mm. y por parte de la Defensoría, no saber cómo abordar esto. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados que los que llegan detenidos son que no son traficantes, porque es muy claro cuando se trata de las redes de tráfico y todo aquello, independiente si uno quiera pensar que debería legalizarse el tráfico o no. Cuando hablamos de usuarios que tienen sus propios cultivos, llegan y ¿qué pasa? El mismo defensor le dice, mira, no, si tú aceptas este acuerdo que la fiscalía te está ofreciendo, porque la fiscalía ofrece la posibilidad de salida alternativa, eh, no te vas a ir preso y vas a tener que firmar por un año y medio y después eso se elimina, no va a quedar en tu antecedente, así que firma aquí. Ante ese consejo Mm. del abogado defensor que te toca, la mayoría firma, Claro. pero eso no es tan así. Porque además queda en el registro que tú optaste por esta salida alternativa, Mm. ya en otra ocasión. Y además, de alguna manera, Mm. dicen, no, si no estás reconociendo el delito, pero estás reconociendo los hechos con esa connotación. Mm. ¿Qué pasa? En la estadística, tanto del fiscal como del defensor, aparece como caso resuelto, todos ganan. Cuando es un acuerdo, todos ganan. Claro. Estadística positiva. Mm. Y también para el juzgado de garantía, para el juez de garantía, que es el juez encargado de velar porque se respeten tus derechos, que tú sepas lo que estás haciendo, lo que estás firmando, es una causa menos eliminada, ya listo, sigamos con lo que sigue, Mm. ¿ya? Y está bien, o sea, la persona no se va a ir presa, así que está bien, pero tiene que ver con algo más profundo que eso, porque nosotros al firmar esa salida alternativa, no estamos privando de la posibilidad de que nos absuelvan y de que quede establecido de que nunca fue delito este cultivo para el uso personal. Bueno, un juicio declarado culpable el doctor. Va a la Corte Suprema, lo anulan el juicio porque se entiende que no se tomó en cuenta la defensa del doctor, que era básicamente, oiga, yo como persona soberana que soy, tomo la decisión de usar para alcanzar mi realización espiritual
que es lo que conduce a la felicidad. Eh, como herramienta para alcanzar eso, varias prácticas y entre ellas está el uso de plantas enteógenas, como por ejemplo cannabis. Y para proveerme de esa sustancia, o en este caso sacramento, porque cuando es un uso enteógeno, que es aquel que tiene que ver con la expansión de la conciencia para lograr, ¿cierto?, esta evolución o realización, alcanzar estados de plenitud distintos, ahí yo lo estoy usando como una herramienta y en ese contexto yo cultivo y eso no es delito, no está Mm, contemplado en la ley, porque la ley dice que regula el tráfico y aquí no hay tráfico. claro. Entonces la Corte Suprema en el primer fallo dice, oiga, no se tomó en cuenta esta defensa, se anula el juicio y se tiene que hacer un juicio de nuevo. ¿Ya? Bueno, y te cuento que ese juicio, el primer juicio, bueno, el segundo también, era de película, porque Mm, pasaban y pasaban expertos, entre ellos Sergio Sánchez de Latinoamérica Reforma, entre ellos el que fue decano de psiquiatría de la Universidad de Chile en su momento, físico, de todos especialistas que donde realmente era maravilloso escucharlo, como queda absolutamente claro que mm, no solo el estado jurídico, legal de cannabis en Chile, sino que los usos eh, y también fueron a declarar personas que habían sido pacientes del doctor. Y eso también fue muy, muy bonito, porque hablaban de cómo el doctor trabajaba con ellos y en relación también al uso de sustancias. Bueno, se hizo el segundo juicio, fue pero letal, porque te digo que en la primera sesión de audiencia ya se notó que la presidenta de la sala estaba condenando culpable desde ya, mm. no lo dejó hablar. Hay un momento que es la Condenando manera, inocentes. hay un momento del proceso donde los imputados tienen el derecho de expresarse, de declarar. Y no es como cuando declaran los testigos, los peritos que le tienen que preguntar y ellos responden, no, aquí es un espacio donde ejerce personalmente su derecho a defensa. Esto Mm, es derecho constitucional, o sea, derecho humano a poder expresarse. No lo dejaron hablar. La presidenta le dijo, oiga, ¿sabe qué? Esto no es una clase magistral suya, así que usted limítese a responder lo que corresponde, lo que se refiere al caso. O sea, eso en sí mismo fue una violación de derechos humanos, mm. ese puro hecho. Y de ahí para adelante fue todo el proceso de esa forma y lo condenaron nuevamente y con penas más gravosas que las de del primer juicio y con penas que no correspondían, que no estaban en la ley, porque el principio de tipicidad es que solo te pueden condenar por lo que está descrito y con las penas que están ahí mismo descritas. Mm. Y le quitaron sus derechos políticos y además después le estaban obligando a registrar su ADN. Sí, recuerdo, lo Y he leído eso eso en el libro. fue brutal, fue brutal. Lo de los derechos políticos, cuando apenas se les... Porque salimos de la audiencia y hablando ahí con el defensor, que el defensor venía pero derrumbado, dije, colega, ¿se dio cuenta de los derechos políticos? Sí, me dijo, no, no, va a haber que ver eso. Se hace una presentación y dice, no, fue un error de copiar-pegar. Esa fue la respuesta. Fue un error y lo cambiaron al tiro. Y después, cuando lo llamaron a lo del ADN, él tuvo que oponerse, no, también de nuevo amenazándolo con que si no iba, lo iban a tomar detenido y todo. Él se paró firme y finalmente dijeron, no, en realidad tampoco, no correspondía. Entonces vemos que es un devenir de vulneración sistemática Mm, y en este caso se trataba de un médico psiquiatra, es decir, una persona muy preparada, con una convicción increíble, basada en su experiencia y su trabajo, y recordar que él, la mayor parte de su trabajo estaba también dirigido a las adicciones. mm. Él era un especialista de salud mental que trabajaba con adicciones y lo estaban queriendo meter preso, digamos, por una cuestión que no es, que es un delito que no existe. En Chile no existe el delito de autocultivo. Y eso es súper importante aclararlo, porque cada 10 años a la gente se lo olvida. Eh, bueno, fatal, po, fatal, quedó como condenado, inmediatamente se presenta
una denuncia en contra del Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está aún vigente. Lleva más de 10 años en el sistema, ya se le dio una primera admisibilidad, se le dio traslado al Estado de Chile para que responda. No respondió el Estado de Chile, lo que no es malo, porque cuando se oponen es cuando responden, así que por lo Mm, menos no se pusieron, pero tampoco quiere decir que ellos estén aceptando nada. mm. Y está en el proceso interno de la Comisión Interamericana, que eso es demoroso y ya, ¿qué se le hace? Eh, bueno, hasta ese momento se presentó esta denuncia y, y bueno, estaba la cosa así, pero Mm. paralelo a esto, que estoy bien enredado, ahí no sé cómo lo vas a hacer tú con la edición. Dale nomás. eh, en el primer juicio, yo te conté que fueron dos. En el primer juicio, dentro de las personas que declararon está Paulina González Céspedes, Hablé con ella. que ella es parte del equipo del doctor, psicóloga, también trabajó desde los años 90 con el Mm, doctor en adicciones, en uso de sustancias. eh, y bueno, también recordar que el doctor trabajó capacitando equipos de funcionarios del Estado y todo, o sea, era una persona que era un ciudadano funcional, digamos, mm, aportando a la comunidad y todo aquello. Bueno, declara a Paulina como testigo en el juicio y en el proceso le preguntan si ella tiene plantas ahí en el estrado. mm, Te explico que fue un escándalo. La presidenta de la sala del primer juicio, a ver, señor, usted no tiene por qué responder mm. esta pregunta porque está el derecho a no inculparse ni declarar en contra del fondo de algo que pueda perjudicar a tu pareja, porque ella Claro. también era compañera, madre de tres hijos del doctor. Entonces ella no estaba obligada, estaba protegida por la ley ante esa pregunta que le hace el fiscal. Mm, Y ella dice, no, yo quiero responder, sí, nosotros tenemos plantas, porque nosotros entendemos que esto es legítimo, mm, no es delito, y la usamos para las prácticas personales del equipo, y esto es así. mm, El fiscal, que te contaba que le gustaba mucho la farándula, detiene la audiencia y tremendo escándalo, no, y que se envía inmediatamente a las policías, al domicilio, a incautar y que se tome detenida. Tomaron detenida a Paulina en ese momento. Y llegaron las policías a la casa y encontraron 7 plantas en estado de floración, así, plantas gigantes, 7 plantas. Por supuesto hicieron lo que siempre, que las pesan hasta con la tierra del sí, macetero, sí. eh, y que las hojas que estaban caídas o recogidas recién de las plantas eran droga procesada, ¿ya? Como 2 kilos de droga procesada, además de las 7 plantas. Pasó una noche detenida. eh, bueno, el otro día en el control la soltaron, po. Imagínate la moral, como cae ahí en ese momento, Mm, con prensa, con todo, con escándalo. Bueno, volviendo a la línea temporal, habían pasado los 2 juicios del doctor, condenadísimo, y también se había condenado a Paulina, y de nuevo se recurre a la Corte Suprema, y a diferencia de la vez que vieron la causa del doctor, esta vez la Corte Suprema absolvió a Paulina por los mismos hechos descritos de la condena del doctor. Es decir, este cultivo para el equipo no era delito. Y se encargó un supremazo que le llamamos en Chile, la Corte Suprema, de aclarar y decir, a ver, vamos a hacer la pega y le vamos a explicar a todo el mundo cómo es la cuestión de la ley 20.000. mm, Y explican unos elementos que son fundamentales. Primero, que el autocultivo no es un delito. Segundo, que el autocultivo puede ser individual o colectivo. Es decir, el cultivo mm, para el uso personal puede ser individual o colectivo. Yo cultivo para mí o nosotros cultivamos para nosotros. Porque se entiende que hay tráfico cuando se traslada el dominio de una persona a otra. Pero si nosotros en grupo estamos cultivando para nosotros mismos, no hay tráfico. ¿Ya? También explicó otro elemento que es muy importante, que es muy técnico, pero básicamente la idea antes era que eh, si hay plantas, hay daño a la salud pública.
porque lo que protege la ley 20.000 es la salud pública. Pero la Corte Suprema dijo, oiga, pero la conducta tiene que producir un daño, o al menos tiene que haber algún peligro real Mm. de dañar la salud pública. Y en este caso no lo hay, porque nunca iba a salir de la esfera del equipo que cultivaba para sí mismo. Y cuando describen la conducta de Paulina, ella hablan de que era un cultivo del tipo personal. Ok. Personal que también, por las descripciones, podía ser, no sé, terapéutico, sacramental, lo que fuera, ritual, ¿ya? Pero da lo mismo la intención del uso personal. Lo importante es que sea personal. Entonces, con estas aclaraciones que hizo la Corte, fue un antes y un después, y en base, ese fue el primer fallo, de ahí empezaron a salir montones. Imagínate que en el caso de Paulina eran 7 plantas, después salieron unos que era para una persona con 47 plantas. Una persona, 47 plantas. En Iquique salió otro, 77 plantas para 2 personas. Entonces, Eso es que, claro, ahí cuando dicen el autocultivo es legal, pero ¿cuáles son los límites? es que no hay límite. O sea, yo puedo tener 100 plantas si se me ocurre. Si puedes justificar que es para tu uso personal, sí. Y te explico por qué. Y que es muy importante, por eso yo me opongo y todo el que sabe realmente cómo es, se opone a que aparezca una ley con números de plantas. ¿Ya? Es absurdo. Eso es crear el delito de autocultivo. Si yo digo, puedo cultivar hasta 10 plantas, significa que estoy creando el delito de autocultivo por 11 plantas. De 11 plantas para arriba estoy inventando el delito de Claro. autocultivo, ¿me entiendes? Mm. Y es grave. O sea, Porque está vemos que hay en... gente que tiene mucha prensa, que Mm, dice, no, vamos a solucionar esto y 6 plantas, 8 plantas si te alcanza, pues, si para qué queréis más. mm. O sea, si ahora puedo hasta 50 plantas. ¿Por qué esto es así? Es por una razón técnica. Y es muy jurídica, por eso que es importante los abogados, pero los que saben, ¿sí? Mm. Los que están dispuestos a estudiar. Nosotros, la ley 20.000 viene a solucionar un problema la ley anterior que estaba hecha para el tráfico. La ley anterior traía cantidades, gramos, para determinar, no, de aquí para acá es tráfico, de aquí para acá no es tráfico. ¿Qué pasaba? Los traficantes andaban con la cantidad justa. Claro. Entonces está súper claro que el criterio no puede ser cuantitativo, tiene que ser cualitativo. Es decir, yo puedo traficar 1 gramo o cultivar una planta para traficarla, y también puedo cultivar 70 plantas y no trafico ninguna. Entonces hay una especie de reduccionismo en decir, no, si con los números si nos alcanza, pero eso es una ignorancia, son personas que no tienen idea de qué se trata la ley, para Mm. qué existe, qué es lo que intenta proteger y cuáles son los derechos que nosotros tenemos respecto sobre todo del autocultivo. O sea, ¿cómo el Estado va a venir a decirme a mí cuántas plantas tengo que tener en mi jardín? Sí. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a aceptar eso? Bueno, Claro, es una historia larga, o sea, si uno se va a los 60, a los 70, la guerra contra las drogas, la contracultura, eh, ¿cómo hacemos que la sociedad en general cambie esta idea? O sea, yo creo que estamos metidos en el tema, lo entendemos y tenemos un rechazo absoluto hacia esto, pero hay un sistema mucho más grande en términos cuantitativos que funciona desde la ignorancia, al menos en este ámbito. eh, ¿Cómo lo podemos hacer, po? O sea, yo creo que a través de esto mismo lo estamos haciendo, pero claro, hoy día hay muchas personas que tienen miedo a tener sus plantitas, y yo de muy cerca, o sea, lo veo. No, o sea, que prefiero no. Y yo me he ido educando a través de estas mismas conversas, porque lo mismo, o sea, uno como que no sabe ni siquiera a quién preguntarle, no sabéis dónde ver si realmente puedo tener una planta de cannabis sin meterme en problemas. Hoy día uno no tiene idea a quién preguntarle. Ni siquiera, hay muchos abogados que ni siquiera tienen idea. sí, os- lo que te contaba, los fiscales, los jueces no sabían, pero hay avances, ya para que nos vuelva para que no estemos desesperanzados, porque a partir de todo esto, además con el equipo del doctor, hicimos unos tremendos trabajos, hicimos jornadas en el Senado,
con invitados de todas las áreas. Después del fallo de Paulina, se fueron de gira con el ministro, con uno de los ministros de la Corte Suprema, difundiendo en las distintas cortes de apelaciones este fallo, ¿ya? Entonces, se hizo algo. ¿Y en qué se traduce eso? Por ejemplo, que tú ves ahora en los manuales de la escuela de la Academia Judicial, que es donde se forman los jueces, donde aparece esta clarificación, Mm. donde queda claro. Por ejemplo, eso antes no existía. Hace un par de años atrás, cuando estaban tratando de introducir esta modificación a la ley con el número de planta, el mismo Ministerio Público, es decir, el fiscal, el jefe del departamento de drogas, por decirlo así, estaba diciendo ahí, oiga, ¿sabe que este no es el criterio? Y explicando esto que te contaba yo. Mm. No, no, la cantidad no va a resolver nada, no se trata de la cantidad, se trata de la conducta, Mm. de si hay o no hay tráfico. Ok. Entonces, hay avance. El problema es que cuesta que Mm. baje desde la gente que tiene el conocimiento, que es como te contaba, en el Poder Judicial, la Corte Suprema, en el Ministerio Público, desde la central, en la Defensoría, porque la Defensoría ahora sí puede hacer defensa en esta línea que antes no Mm. existía. Antes al doctor le decían, no, si usted tiene que llegar al acuerdo, si eso no existe. Mm. Ahora sí. Ahora en la central, la unidad de estudio ya lo sabe, Mm. hay que gestionar. Nosotros ayudamos en eso bastante como equipo. Cuando personas son perseguidas, nosotros nos ponemos en contacto a veces con estos jefes de las unidades de la Defensoría y qué es lo que se hace, que desde la central le envía la información al defensor que va a tocar en la sala, Ok. en la sala del control de detención. Y ya viene con la defensa, ya viene muy informado. Mm. Y eso ya lo estamos haciendo. Y no Súper. solamente con cannabis, ¿ah? También con otras plantitas, Mm. con otros enteógenos también hemos hecho ese trabajo de coordinación. Entonces hay cosas y se está avanzando, se está avanzando. Pero a mí me preocupa mucho por lo que, así te cuento una experiencia personal. Acompañé a una amiga mía a un dispensario a buscar su dosis que ella tiene, receta médica y todo. Aclarar que el uso médico es uno de los tipos de uso personal. Y escucho al muchacho que la atiende decir que el cultivo personal prácticamente es ilegal y que la única forma legal es A través a de través de dispensario. los dispensarios. Y yo, sabiendo todo lo que sé, guardé simplemente silencio porque me pareció que era una aberración y que me pareció que podía estar motivado por fines económicos. Claro. Y eso no hay que satanizar, pero tampoco hay que hacerse el loco. Sí. Mucha gente entró que eran activistas, pasaron a ser empresarios y que está muy Sí. bien, Sí. pero que están muy cómodos con esta figura de que la gente cree que es ilegal. Sí. La gente cree eso. Bueno, las policías también creen eso. Mm. Bueno, contarte otro avance que hubo también, así pegado, el año 2015 fue de mucho, mucho avance. También salió un fallo bien interesante que respecto de si me meto o no me meto en problemas. Básicamente el riesgo de meterte en problemas al cultivar va a estar siempre porque el carabinero de a pie no sabe necesariamente. ¿Y qué pasaba esto de que avistamiento de plantas por arriba de la reja? Mm. Entonces era flagrancia, es decir, que veían el delito cometiéndose, ingresaban y así se iniciaba un procedimiento. Llegó esto a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, oiga, no, el solo avistamiento de las plantas no hace que se cumpla, o sea, no se cumple el requisito automáticamente con flagrancia, porque esas plantas pueden ser o no para el tráfico. Claro. Entonces, si ese es el único antecedente, no autoriza el ingreso y por lo tanto, si las policías transgreden esto, si ingresan, todo el procedimiento va a estar viciado y la persona finalmente va a ser absuelta, Mm. ¿ya? Pero la persona ya se comió todo el procedimiento, Claro. años, 2 años por lo menos, de estar ahí perseguido, Mm. literalmente, perseguidísimo. Ese mismo año 2015 salió esta como actualización del decreto 404, y ese fue el avance a lo medicinal también, donde se pone cannabis en la lista 2 y no en la definitiva, porque hay dos series de listas, bueno, pero no voy a entrar ahí. Y en ese decreto se señala que que la farmacia, bueno, con la debida autorización y todo, se pueden vender hasta cogollos, hasta las flores. O sea, Oh. no las flores, hasta el fruto. Se puede vender, se puede vender cogollos, aceite y todo. Y eso fue el año 2015. Mm. Como 2026 y todavía no sabemos qué hacer. Claro, o Muchos, o sea, sea, me incluyo. mira,
A mí me tocó tramitar intentos de cultivos autorizados, intentos de autorización al SAC, haciendo todo el procedimiento, llegué incluso a borradores de resolución que autorizaban, pero finalmente, si bien esa determinación la tenía que tomar el director regional del SAC, desde la nacional les bajaban la resolución. Entonces, una cuestión es la norma, la ley, los procedimientos, y otra cosa es la voluntad Mm, política y personal, si la gente es muy ignorante también, las autoridades lo son. mm, No saben todas las normas que los regulan, ni ellos mismos. Entonces, lo que yo veo que está detrás de todo esta vulneración, existiendo ley, existiendo todo lo que ya sabemos, es la falta de habilitación de cada uno respecto de nuestras propias capacidades y derechos mm, para poder hacerlos efectivos y exigir su cumplimiento. O sea, yo mm. ahora estoy acá en España estudiando un máster de gobernanza global y derechos humanos. Y mi principal motivación de venir a estudiar esto era justamente que me encontraba con un tope que no era ya normativo, era una cuestión de mentalidad y ya no bastaba con que yo tuviera la razón y tener que mostrar, oiga, mire, si aquí está el decreto, oiga, pero Claro, si mire, si aquí está el fallo, claro. porque no basta ir con la realidad, Mm, ¿me entiendes? Entonces necesitaba yo también buscar algo más. mm, Pero yo lo que veo subyacente y transversal, tanto en las autoridades como en las personas, es esta falta de habilitación en las propias capacidades y, y eso tiene que ver con el conocer la naturaleza soberana de cada uno de nosotros. mm. Eh, Antes te hablaba de esto, de la soberanía, de la realización y de la búsqueda de la felicidad, que parecen cosas muy hippie, ¿ya? Para nada. O sea, Están en tratados internacionales, está en la Constitución. Eh, Cuando yo hago clases de estas cosas, parto por ahí. Les pongo, no de dónde es, y pongo el contenido de unos articulados y todo que hablan de que el Estado está al servicio de la persona, eh, que, que la finalidad de la vida del ser humano es alcanzar la felicidad, la mayor realización material y espiritual posible. Y después les muestro que esa es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del año cuarenta y tanto. Y en la Constitución, en el artículo 1 aparece que exactamente lo mismo, que el Mm, Estado está obligado a generar las condiciones para que todos podamos alcanzar nuestra mayor realización material y espiritual posible. Y dentro de esas condiciones es por lo menos que no nos persigan claro, sí. por elegir ciertas herramientas para alcanzar esa realización. Mm, Ahora, no podemos desconocer que existen vínculos o formas de vincularse con sustancias que son conducentes y otras que son inconducentes o que tienen que ver con claro. patología. No nos vamos a hacer los locos con eso. O sea, el Mm, doctor trabajaba con eso, mm, con personas que de pronto tenían un uso problemático, ya ni sé cómo llamarlo, pero un uso problemático de sustancias. mm, Entonces, y normalmente lo que estaba a la base de ese uso problemático es esto mismo que te estoy diciendo, o sea, mm. el desconocimiento de la propia naturaleza, Claro, algo que no esta nos enseñaron de desvinculación, chicos. esta desvinculación de uno mismo. Sí, es eso, más que toda la historia, que también es relevante la historia, es esta verdad de que depende de nosotros totalmente. El Estado no va a venir a darnos libertades. Esto ya lo tenemos. Estos son derechos que son nuestro patrimonio. Mm, No, no podemos estar esperando que el Estado venga a decir, no sabe que sí, mire, en realidad yo voy a dejar de intervenirlo y voy a limitar mi mm, poder y voy a llegar solo hasta aquí. mm, Bueno, eso, que efectivamente nosotros somos parte del Estado y somos nosotros los que tenemos que estar marcando el cerco, mm, porque el cerco son nuestros derechos humanos. mm. Y lo que normalmente la gente como que dice, pero ¿qué tiene que ver la marihuana con los derechos humanos? Porque no es solo la marihuana, Claro. no es solo la marihuana, no es solo la ayahuasca, no es solo psilocibe, los niños santos. ¿Qué pasa con toda esta dimensión del uso, del uso de enteógenos, de estas prácticas que en nuestro continente ya saquemos cannabis, si quieren saquemos cannabis, aunque es el mismo Mm, rol,
es un enteógeno, una planta enteógena de otro continente. Nosotros aquí tenemos nuestros propios enteógenos, tenemos psilocibina, tenemos las plantas, son muchas variaciones, pero tenemos el yagué, la ayahuasca, la abuela, San Pedro, tenemos semilla con dimetiltriptamina también, Mm, eso es parte de nuestra historia milenaria. mm, Esto ha sido por siglos, por milenios, y recién ahora aparece una ley forzada por el norte del continente, por Estados Unidos en su momento, por una política exterior. mm, Dice que entonces esto se va a prohibir. ¿Cómo se va a poder prohibir una planta? ¿Cómo se va a prohibir una práctica que es previa al Estado? mm, Esto existía desde antes del Estado. O sea, son derechos adquiridos que vienen de nuestras prácticas humanas, milenarias, ancestrales, y cómo vamos a tener que estar reivindicando el derecho tiene que ver con ser humano, mm, el ser humano en búsqueda de su realización, usando todos los recursos que están en su entorno, el ser humano como parte de la naturaleza, actuando en esta interacción en verdad para alcanzar estados de plenitud superior. mm, ¿Eso el Estado puede intervenir? Hasta donde yo sé, hasta donde yo entiendo, no, porque el Estado existe para otra cosa. Existe para ayudarnos a alcanzar el bien común. ¿Y el bien común mm, cómo se llega? Con esta realización también particular. Y hay mm, ciertas condiciones que nosotros necesitamos cuando vivimos así de asignados como estamos viviendo ahora. Hay ciertas condiciones que nosotros individualmente no podemos cubrir y por eso existe el Estado. mm, Entonces, si aparecen unos personajes que pretenden limitarnos de estas actividades que existían desde antes y que nunca fueron el problema y que para eso no se creó el Estado, tendríamos que empezar a plantearnos entonces para qué está, para qué sirve, mm, de qué se trata esto. Pero como tú bien decías, la ignorancia es real, a veces no es malintencionado, pero como te decía yo también antes, es mm. transversal. Desde la autoridad hasta la víctima de la vulneración no tienen idea de qué se trata de sus derechos ni de su Mm. naturaleza. Y Y para eso te, las prácticas. y te creo la ignorancia 20 años atrás, cuando no teníamos toda la información ahí, cuando quizás no había tanto avance científico. O sea, yo en parte entiendo lo que pasó en los 60, donde realmente, claro, empezó a aparecer gente que quizás aparecía con una actitud totalmente diferente en las calles y no se entendía y pasó todo lo que pasó, pues, que se le puso todo este estigma a cierto tipo de sustancias que por otro lado, al mismo tiempo están dando excelentes resultados con los avances científicos desde el punto de vista de la salud mental. O sea, eso no lo podemos negar. Pero ya, tratando de entender, tratando de justificar de cierta forma, pero hoy día que tenemos, o sea, toda la ciencia que está mostrando por diferentes líneas los beneficios terapéuticos y no solo terapéuticos. O sea, como decías tú, beneficios en el desarrollo, en el crecimiento personal. Eh, es- yo diría que es suficiente y más que suficiente evidencia de que estos elementos, por supuesto, tienen riesgo y hoy día ya sabemos muy bien bajo qué contexto. O sea, hay demasiada información, ya se ha estudiado lo suficiente para saber qué son estas sustancias y cómo utilizarlas. Y si es que quiere utilizarlas en realidad. Antes de hacer el primer corte hablamos de que, claro, en Chile hubo una elección, eh, yo no soy muy el tema político, pero al parecer es de extrema derecha y lo que generalmente ocurre, no decir lo que generalmente ocurre, pero habemos muchos que tenemos miedo de que empiece una persecución, de todos los avances que han ocurrido, se queden estancados o retrocedan. ¿Cuál es tu opinión ahí y qué podemos hacer en realidad? Para los que estamos trabajando en el área y también para quienes, como decías tú, hacen uso personal. Bueno, hartas cosas que decir ahí. Bueno, primero, siendo abogada del diablo mismo, contarte que en su momento, durante un gobierno de Piñera, el ministro creo que era Mañalich, él facilitó la primera importación de Sativex o un equivalente de Sativex vía oficial
a través del Ministerio de Salud, el Servicio de Salud Pública, para el uso en un paciente con rabia, siendo abogada del diablo. Fue con un gobierno de derecha, bueno, de la derecha económica, con un ministro como el doctor Mañalich, que se hizo esa primera importación. O sea, pudieron trascender el prejuicio e importar el medicamento. Entonces yo, bueno, este en ningún caso es Piñera, este es Kast, con todo lo que se implica, su forma, su escuela política, ya sabemos cómo se va figurando y se va diseñando, ¿no? Y por eso me parece a mí que es una tremenda oportunidad magnífica para la coordinación entre la sociedad civil. Sí. Desde los estudios de derechos humanos y de la gobernanza global, es la sociedad civil la encargada de fiscalizar cuando se trata de este tipo de riesgos, ¿no? Los riesgos cuando la institucionalidad está en riesgo a partir de que las personas que ocupan los espacios de poder pueden querer secuestrar ese poder para sus propios intereses, es la sociedad civil la que tiene que coordinarse. Y en eso yo tengo total fe, porque yo viví ese momento en 2011, 2012, 2013, donde nos juntamos con el activismo, los profesionales que teníamos la información, a mí me tocó verlo desde el caso del doctor, y nos juntamos y empezamos a trabajar juntos, y claro, los primeros congresos donde me tocaba ir, pucha, me sacaban la copia de la ley 20.000 y del decreto no sé cuánto, y que aquí hay que legalizar, legalicemos y despenalicemos, y yo tener que decirle, pero es que a mí que no, si es que esto no está penalizado, esto está criminalizado, que es diferente. Se le está dando un carácter de delito a algo que no es. Entonces nosotros como activistas no podemos partir del mismo dibujo, po. O Mm. sea, organicémonos desde la claridad. Y bueno, a mí me parece que eso es lo fundamental. Y en cuanto a lo que tú mencionas de estos usos y de la ciencia, es bien clara la relación del derecho y la ciencia, ¿eh? En general, las normas de interpretación de la ley, es decir, las normas que regulan cómo el juez debe interpretar la ley, son claras al señalar que lo que se refiere a ciencia o arte, deben ser entendidas las cosas como se entiende la ciencia o arte. Y también está totalmente claro que la ciencia avanza mucho más rápido que la ley, que el derecho. Mm. En ese sentido, solamente para que lo tengas en cuenta, la morfina está en la lista uno y se usa, Mm. ¿ya? Antes de esta reforma del decreto 404, siempre se pudo recetar cannabis, siempre se pudo recetar cannabis, ¿ya? Eh, Ahora, el médico no podía suministrarla. Y si lo sirve, pasa lo mismo. O sea, yo también conozco muchos casos de personas que están trabajando de esa forma en terapia asistida con psicodélicos, pero a mí lo que más me preocupa es la habilitación de esas personas que están Claro, conduciendo los procesos terapéuticos, claro. porque muchos, la mayoría de las personas que yo conozco y que me han consultado no están preparadas. O sea, yo veo personas que no son capaces de sostener su proceso Totalmente. psicoactivo, psicodélico, enteógeno y están queriendo conducir a otro. Mm. O personas que simulan o toman prestado aquí la apropiación cultural a la orden del día, elementos de ceremonias de pueblos ancestrales y la están metiendo a la consulta. Mm. Y ponen play, unos cantos chamánicos y están conduciendo viajes. Mm. A mí me parece aberrante, pero también me parece que las plantas, cuando se trata con seres como plantas o como la ayahuasca y todo, enseñan y tienen su propio espíritu. Y la vinculación es entre el espíritu de la persona y el espíritu de la planta o de ese ser que habita la planta. Porque Mm. independiente que la persona tenga o no conciencia de que eso es así o de la dimensión espiritual del trabajo terapéutico que está haciendo, eso siempre está ocurriendo. Mm. Está o no está en el registro consciente es aparte. Capaz, tal vez el terapeuta tampoco tiene en su registro consciente lo que está haciendo, Mm. muchas veces. En lo personal yo me he encontrado con eso porque a mí terapeutas me piden asesoría jurídica justamente para ver si es que lo que están haciendo es legal o es ilegal, dónde está el límite, qué es lo que está pasando. Y yo lo primero que les digo es, oye, en vez de preocuparte de la sustancia, preocúpate de ti. Mm. ¿Tú estás Totalmente. realmente habilitado para conducir esos procesos? Mm. Y lo digo no desde una altura moral, pero bueno, yo
llevo más de 20 años realizando este tipo de prácticas. He estado con los cofanes en Putumayo, he estado en Brasil con la iglesia del Santo Daime, he estado con Catuquina en ceremonias de Yagué también. Entonces, que venga una persona que, no, es que yo hice un diplomado de 2 años Claro. y ahora voy a conducir procesos terapéuticos, a mí me parece que ese es el riesgo. Más Mm, que la legalidad o ilegalidad de la sustancia, me parece que el mayor daño al usuario o al paciente es que la persona que lo está conduciendo no está habilitada creyendo estarlo. mm, Eso te diría yo que es mi visión al respecto. Más que totalmente. lo legal, porque la persona no es delito usar psilocibe. Y si yo los cultivo en mi casa, para mí tampoco es la misma lógica de cannabis. Estaba mirando aquí las preguntas, que algunas las anoté especialmente para personas que están en este vacío de no sé qué hacer, de tengo miedo, si... Entonces, ¿cómo se regulan actualmente en Chile? Vamos a hablar principalmente de las psilocibinas, no el LSD ni el MDMA, porque yo creo que, Los mm, sintéticos. claro, son más sintéticos. Prefiero hablar solo de la psilocibina en ese sentido. ¿Cómo se regula actualmente el uso de psilocibina en Chile? Como te mencionaba, desde la perspectiva del uso personal, es la misma lógica que cannabis. Mm, Eh, y cuando entramos en este razonamiento del uso terapéutico, llamémosle el uso médico, que es el que da mm, la receta, eh, en mis conversaciones, por lo menos con Sergio Sánchez o lo que también plantea el doctor Musalem, ellos entienden que es la misma lógica. Y por lo tanto, siempre pueden recetar, un médico puede recetar y puede acompañar el proceso, pero no puede suministrar ok, legalmente, te digo yo. Quizá eso es lo que yo entiendo desde la normativa. O sea, no puede ir el médico y venderle la psilocibina a la persona. La persona tendría que, para hacerlo legalmente, la persona tendría que cultivarlo, o un dispensario, que es muy fácil. O la persona tendría que comprarse el kit y cultivarlo en casa, que a mí me parece hermoso. No claro. sé si tú lo has hecho. Yo he No he cultivado cultivado por el momento. psilocibina Me gustaría. en casa. A la primera salieron, a la primera son hermosos, es muy bonito el proceso, son muy mágicos, es muy divertido porque, bueno, por algo le llaman niños santos también. Es una sustancia muy amable en los efectos psicoactivos que tiene. Mm, Y bueno, eso sería como jurídicamente. Ahora, a mí me gustaría hablar de esto de los usos ceremoniales o rituales o religiosos o espirituales que le llaman, porque una de las cosas también muy eh, irrisorias de los procesos fue que en un momento por cannabis una fiscal decía, bueno, pero si usted dice que está haciendo uso espiritual, ¿usted es Rastafari? Porque si es Rastafari le creo, si no es Rastafari no le creo. no, Entonces el nivel de ignorancia, porque aquí estamos hablando de libertad de conciencia, ya. Si quieres ir a la libertad religiosa, pero el ritual y la ceremonia no se refiere a la religión como institución. mm, Hay prácticas domésticas, el ritual doméstico, la ceremonia doméstica, esa es la práctica espiritual concreta y más real. Yo no necesito institucionalizar mi práctica espiritual. O sea, el espíritu, la espiritualidad y la religión son cosas distintas. mm, Entonces, cuando nosotros hacemos un uso de este tipo, un uso enteógeno o un uso sacramental, cuando para nosotros cannabis es Santa María, ganja, sacramento, o la ayahuasca, yayé, es sacramento, o los honguitos, niños santos, son el sacramento de la medicina, se produce este cruce, donde ya no se trata solamente de un uso medicinal. Y esta clasificación, por eso que me carga y me gusta borrar los límites de esa clasificación, mm, porque es muy occidental. Si lo vemos desde las prácticas milenarias o ancestrales, es una sola cosa, la medicina y el sacramento. El sacramento es la medicina, mm, porque obviamente al yo interactuar con la sustancia, se produce esta vinculación y dependiendo de la sustancia que se trate, cómo funciona la psiquis, la disolución del ego y la posibilidad de reestructurar nuestros nuevos mecanismos mm, de mejor manera, actualizado a la realidad y así ayudar a diluir los traumas, las respuestas traumáticas, es medicinal por consecuencia, ¿no? Y el chamán es
es tu guía espiritual, pero también es el médico. Claro. Entonces, cuando yo hago asesorías jurídicas, pregunto cuál es la forma de uso, porque cuando estamos hablando de los usos sacramentales, estamos protegidos por la libertad de conciencia y la libertad religiosa, y por este principio de la soberanía personal, de la integridad física y psíquica, Mm, ¿ya? Entonces, es una jerarquía de derechos que nadie puede negar que son fundamentales. claro. Pero cuando yo me quiero meter, no, si yo tengo una enfermedad, la típica, no, si yo soy paciente, tengo receta, ahí ya nos metemos en una jerarquía inferior. Porque sí, es derecho a la salud, pero si es un uso medicinal, como medicina, hay una regulación. Claro. Sobre todo cuando se pretende suministrar a otro, como, o sea, hasta el romero, si yo quiero vender romero, necesito cumplir unos requisitos y tiene que ir rotulado y todo eso, y eso tiene que ver con que sale de mi propiedad y hay un tráfico, es decir, se traslada la propiedad a otro y ahí hay una responsabilidad. Si Mm, yo te vendo a ti algo que a ti te hace mal, claro. hay una responsabilidad. Entonces, por eso, cuando la gente puede elegir, a mí me parece que es mejor elegir la vía del uso sacramental, porque su protección es más amplia y requiere de menos regulación. O sea, ¿quién le va a discutir al chamán? Que eso, perdona que te interrumpa, eh, porque me encanta lo que dices, pero también en Chile, ¿quiénes serían esas personas que estarían estos chamanes cuando estamos acostumbrados a este sistema biomédico donde el doctor es la autoridad? Y lo mismo que tú decías, que hoy día hay muchas personas que tomaron una vez ayahuasca, sintieron el llamado y están ofreciendo ayahuasca y desde mi punto de vista es tremenda irresponsabilidad. Entonces, Sí. para la persona que vio el informe especial que salió hace poquito de la psilocibina y que hoy día hay muchas, hay una nueva alternativa y es diferente a las otras que no me han funcionado, me gustaría probar. ¿Dónde va esa persona? Mira, hay una cosa también que puede sonar muy hippie, pero eso tiene que ver también con la historia personal y con el camino personal, Mm, según con quién uno se encuentre. Hay personas que es muy recomendable que vayan donde un médico, donde un psiquiatra, donde una psicóloga que tenga experiencia, que haya una recomendación seria, que haya un respaldo. Y hay otras personas que van a llegar donde el chamán, donde el maestro espiritual. Y esa va a ser la mejor vía. Pero esto de la discusión me tocó ahora, ¿cuánto fue? Creo que en noviembre, que tomaron detenidos un chamán, a un paché sí, sí, y a sí. un cacique. Me tocó trabajar ahí ayudando en el equipo y me tocó escuchar las audiencias. O sea, el ridículo que hacía el Ministerio Público es que era una cosa, pero ya indignante por un lado, pero irrisorio, diciendo, bueno, en Chile no hay chamanes certificados. Mm, Eso decían. Entonces yo me retorcía de rabia y risa. Decía, ¿y quién está certificado para certificar un chamán? ¿Quién va a decir si esta persona está inscrita en la lista de chamanes, lo vamos a inscribir? Por favor, claro. por favor, ubíquese, existen leyes ya. O sea, la normativa internacional respecto del derecho indígena es clara. La persona, las prácticas ancestrales están protegidas, en teoría, pueden transitar por todas las fronteras con la medicina. Eso es así, eso es ley, pero aquí no se sabe. Pero ¿Qué ¿cómo se pasa? Los agarran en la diferencia, frontera. claro, si la persona tiene este linaje indígena y está, o sea, yo en parte entiendo eso de que lamentablemente funcionamos con todas estas categorías, con todos estos documentos, pero de cierta forma igual está creado, creo, para evitar problemas. O sea, que una persona que no tiene buenas intenciones esté pasando una frontera con un montón de sustancias para hacer uso sin tener la experiencia. Pongamos ese caso. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Porque yo de verdad que entiendo que pidan algo que certifique, que desde un punto de vista ancestral es ridículo, pero ¿qué pasa si a mí yo tomé una vez ayahuasca, se me ocurrió ahora porque escuché el llamado y yo quiero darle ayahuasca a todo el mundo y fui a Brasil, compré botellas de ayahuasca y me lo estoy trayendo? Primero, tremendamente irresponsable porque no tengo idea cómo facilitar, pero esa es mi intención.
estaría bien que me pillen, encuentro yo, y me quiten eso. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? El karma, Porque, dices tú, ojalá lo pillen y el karma los pille y lo pille el SAC. claro, claro. Bueno, primero aquí voy a parecer un extremo, ¿no? Pero ¿es un delito realmente? ¿La ayahuasca está prohibida? No. No está prohibida. La Corte Suprema fue clara. Lo que está prohibido es el DMT, la Mm. dimetiltriptamina. La ayahuasca no es dimetiltriptamina. La ayahuasca tiene, como tiene la papaya, como tienen un montón de cosas. ¿Qué está pasando en el aeropuerto que tiene una maquinita nueva? Van a hacer el test de campo y aparece presencia. Presencia de DMT, chuta, entonces esta persona tiene 2 litros de DMT. Entonces se va presa y Ah, se va claro, detenido y está un mes detenido. claro. Eso está mal. La ayahuasca no está prohibida. Mm. Esto independiente, esto es aparte Sí, de sí. lo que nosotros estamos hablando, que estamos totalmente de acuerdo. Pero hay un aforismo que es muy claro. La ley es el mínimo moral. O sea, lo que es el delito ya es la peor conducta. Es decir, hay un montón de conductas legítimas, no ilegales, que son inmorales, pero no por eso son punibles, no por eso son perseguibles, no por eso tiene que estar la persona presa. O sea, imagínate en este caso, 2 indígenas catuquinos que vienen a hacer medicina. Ahora, hay gente que podrá discutir estos tours que vienen a hacer con cero responsabilidad, pasando de ciudad en ciudad, dándole ayahuasca a las personas y después se van y los brotes psicóticos Claro, de las personas que quedan claro, acá y que no debieron claro. usar, porque esa es una de las cosas que a mí me causa terror. ¿De quién define? O sea, normalmente hay entrevistas cuando una persona quiere participar de esta ceremonia. Hay una entrevista y un escaneo previo de la persona. Mm, Hay gente a la que no le hace bien. mm. Hay personas para las que no está recomendado el uso de ciertas sustancias porque puede generar brotes psicóticos. Y a mí me tocó ver personas que llegaban donde el doctor, que venían de ese tipo de situaciones. Entonces no sabían qué hacer, la familia no sabía qué hacer con esta persona que sabía de una ceremonia y que por falta de seguimiento le vino un brote y qué hacer, buscaban algún doctor, algún médico que supiera del tema, llegaban donde el doctor y ahí él hacía, vi hacer ese trabajo de modulación para que la persona pudiera volver a ser funcional. Mm. Pero el daño que le pueden causar a una persona por no tener idea, a veces tiene que ver con la interacción de medicamentos y a veces tiene que ver con estructuras de personalidad. Mm. Entonces, ahí también está, es una cosa mirar el filtro y quién lo determina. Yo creo que lo más ¿Quién es? importante es la educación. Al final que sepamos todo esto, que existe un uso médico, que existe un uso ceremonial, que el seguimiento es necesario, la Verificar. preparación, la integración, o sea, son conceptos que ya se hablan hace rato, pero que está mucha gente que diría que está acercándose a los psicodélicos porque ya saben desde el punto de vista de la ciencia que hay beneficios. Quizás le apareció la publicidad en Instagram de ceremonia de fin de semana, que hoy día hay muchas, y Sí. conozco personas que lo están haciendo de esa forma y que trabajan muy bien, pero hay un montón que no conozco y no sé si trabajan tan bien. Entonces es hablar de esto, es hablar de esto, es Sí. educarse, pero claro, eso lo estamos haciendo de las personas que quizás hemos seguido un camino, que nos hemos educado en otras partes, porque acá en Chile hasta el momento no hay, y también hablar hasta ciertos límites, porque uno está conociendo algo que todavía está en desarrollo. Sí. Contarte también que dentro del trabajo que me ha tocado hacer, me tocó entrevistarme también con chamanes o con taitas de distintos lugares y todos me cuentan que Chile es la frontera la más complicada. En Chile le ponen el más color. En otros lados no es tan terrible. Existe este entendimiento porque tiene que ver con la vinculación con los pueblos indígenas, estamos más cerca. Lo otro interesante de esa investigación en la que participé es que se les preguntaba a estos taitas, te digo, me tocó estar entrevistando al taita querubín, cacique, chamán, cofán, súper conocido
colombiano del Putumayo, y otros más muy viejitos, ancianos. Y cuando les preguntábamos de su vinculación con la medicina occidental, ellos eran muchísimo más respetuosos y abiertos y educados al respecto. Y decían, por supuesto que hay mucho que aprender, las dos se retroalimentan, se respetan, y cuando uno le pregunta a un médico occidental, es un prejuicio e ignorancia respecto de las prácticas ancestrales, porque lo que había antes también es ciencia. Los pueblos indígenas también tienen ciencia, es en otro paradigma. Es otro paradigma, pero también es ciencia y eso también es medicina. Ahí en Temuco, apuesto que tú sabes, porque en los hospitales uno puede optar Sí, ahora sí, por las medicinas tradicionales. sí. A mí me consta que en el hospital, por ejemplo, de Los Ángeles en su momento, para la tercera edad, se aplicó Cambo, que no es un psicoactivo, Mm, no es psicoactivante, pero es una medicina no occidental. Se aplicó, se hizo un programa y se aplicó Cambo y tuvo buenos resultados. mm, Y esta cosa ya existe, entonces hay una especie de sombra entre la realidad que ocurre, que ya hay avances, y esta otra sensación de que no se avance, que está oculto o que está mal. mm. O sea, y eso pasa en Chile, seguramente en otros lugares también, pero como te cuento, el derecho que se aplica respecto de nuestros pueblos ancestrales y sus prácticas y sus medicinas es el mismo porque esto es derecho internacional, Mm. son derechos humanos y están firmados por Chile, entonces ingresan por el artículo quinto de la Constitución, inciso segundo, como límite a la soberanía del Estado. Entonces, en teoría, el tribunal inferior podría perfectamente hacer lo que se llama un control de convencionalidad, que es decir, aplicar los tratados internacionales directamente a cada causa, cuando se trata de estas prácticas. Y lo que a mí me parece que necesita desarrollo es qué pasa cuando, o sea, mírame, mírate, somos mestizos todos, pero qué pasa cuando nosotros no estamos en la lista de los pueblos originarios. Claro. La práctica es la misma. Mm. Lo mismo con la hoja de coca, debo decir. Eso me parece La hoja de interesante. coca también hay fallos. Mm, Mira, y esto es muy interesante porque en el caso de la hoja de coca, el tráfico de la hoja de coca, cuando se hace en el contexto de prácticas ancestrales, tampoco es delito. Y hay fallos que dicen eso. O sea, aquí ni siquiera estamos hablando de uso personal, estamos hablando de las ñañas, de las abuelas que claro. bajan a los carnavales vendiendo estas bolsas de coca que todos conocemos. Trataron en un momento, no me acuerdo qué año fue, 2013, 2000, no me acuerdo, pero trataron en su momento de perseguirlas y el tribunal dijo, oiga, pero si esto son prácticas ancestrales, esto no es delito, la ley no está hecha para esto. Mm. Entonces, Hay, hay, hay hay mucho, mucho material. que conocer. Siento que podríamos estar hablando semanas. Yo creo que vamos a Sí. tener que hacer un segundo episodio para no abrumar a las personas. Mira, yo tengo formación en kinesiología y quiropráctica. Nunca me vi haciendo esto de entrevistas, pero han ocurrido cosas en la vida que me han traído acá. Y algo que he aprendido también escuchando podcasts es tratar de no entregar tanta información porque al final, ¿con qué me quedo? Y considerando esto, para la persona que está escuchando, ¿qué crees tú, a partir de todo lo que hemos hablado, que sería bueno que la persona se quede, como hacerle un resumen? Somos soberanos. La dignidad vive en el espíritu. Estamos protegidos. Tenemos herramientas para defendernos. A las personas que tengan Es el miedo. resumen. Me parece súper. O sea, si hoy día ya se me ocurre tirar una semilla, puedo hacerlo con seguridad y si tengo un vecino ignorante y vio la planta y llamó a policía porque el vecino tiene esta planta, yo me puedo sentir seguro de que nada me va a pasar. O sea, nada me va a pasar, me refiero a que no voy a ir a la cárcel. Tú lo que estás seguro es que lo que tú estás haciendo no es un delito. Y de lo que también tienes que hacerte responsable es que tienes que estar consciente
de que el carabinero no sabe, mm, de que probablemente el fiscal no sabe, de que tu defensor no sabe, tú sabes. El juez puede que tampoco sepa. Es una acción de riesgo. mm, Sí, es legal, legítima y está protegida por el derecho, o debería estarlo en lo concreto, sí. Pero quienes ejecutan estas acciones que son auténticas violaciones de derechos humanos son personas y esas personas no siempre están informadas. Esa es la realidad. Son acciones de riesgo y eso es así. claro, es bueno saberlo. Cualquiera que te diga no, o sea, incluso cuando salió esta nueva reforma de la receta médica, que a mí me pareció fatal, pésimo, porque antes la ley decía, salvo que justifique que es para un uso terapéutico, médico, no recuerdo muy bien cómo lo decía, había libertad de prueba. Yo podía acreditarlo con papers que hablaban del uso de cannabis, por ejemplo, para ciertas patologías y todo. Ahora la ley dice que se entenderá autorizado para el uso médico, entonces, con una receta que tiene que cumplir con todos estos requisitos. Mm, Entonces ya tenemos solo una vía. Y todos decían, no, pero es que esto había que transarlo porque para la seguridad de los pacientes. ¿Y qué está pasando? Con receta y todo se los llevan presos igual. Le quitan las plantas igual. ¿Por mm, qué? Porque el carabinero no sabe, el fiscal no sabe, o dice, no, es que a esta le falta esto otro. Pero, ¿y si retrocedemos un poco y volvemos a los fallos que teníamos antes? Oye, si tener planta no necesariamente era delito. O sea, entonces avanzamos, retrocedemos, ¿cómo? Y eso tiene que ver con que independiente de que existe una ley, las personas ejecutan según su entendimiento. claro. Nunca fue delito. Y se tomó cuánta gente detenía presa. Mm, La ley no cambió entre entre el fallo del doctor, entre los dos fallos que lo condenaron y el fallo de Paulina, era la misma ley. mm, Los mismos hechos, el mismo grupo de personas. mm. Y Paulina fue absuelta. O sea, es bueno tener personas como tú eh, dando vueltas, que sepan. O sea, Si lo no fuera digo, porque el caso me tocó cerca, capaz que tampoco sabría. claro, me imagino. Sí, pucha, hay un montón de cosas que me hubiera gustado tocar, pero de verdad desde ya te dejo para que podamos hacer otra conversación en un futuro no muy lejano. Y antes de ir cerrando, algo que quisieras compartir. Sí, invitarlos a todos a conocer este libro que se llama Sin esencia no hay justicia. Este libro trata del caso del doctor, como está en este momento, que está todavía vigente en la Comisión Interamericana. Tiene 4 capítulos. El primero es la historia, la biografía y la historia como del juicio, que está súper interesante, Sí, sí, muy sí. educativo además. Si alguien se encuentra perseguido por el Estado, puede aquí ver cómo se hizo todo. El segundo capítulo son escritos del doctor, algunos publicados en la revista El Colegio Médico, otros publicados en distintos medios, donde ahí él le explica, habla de enteógenos, habla de cannabis, habla del desarrollo espiritual, habla de adicciones, del alcoholismo, Mm, cosas muy interesantes, además es muy provocativo muchas veces sí, en su reacción. Tiene otro capítulo que trata del proceso mismo ante la comisión, que lo escribió el estudio jurídico de Ciro Colombara, al que le agradecemos porque él está llevando el caso como litigación estratégica, eh, entendiendo todo este proceso parte de su trabajo pro bono, por decirlo ad honorem, que le agradecemos inmensamente que se haya tomado esta tarea. Y bueno, es por la relevancia del tema, que podría ser un impacto para toda la región, que es muy, muy relevante. Y el cuarto capítulo, que es un compilado de tremendísimos autores que escribieron distintos artículos, está la famosísima Sara Snap, de Instituto RIA. Ella y Julián Giano escribieron algo, Flores de Libertad, muy bonito. Ellas, bueno, Sara logró el avance en México de los amparos que tienen obligado ahí al Estado de México a hacer la modificación legal. No lo han hecho, pero es un triunfo. Nuestro queridísimo Sergio Sánchez, que él fue testigo de todos los juicios mm, y de muchas cosas más,
También escribe él aquí, Daniel Vidart, escritor uruguayo premiadísimo también, que ya él falleció, pero conoció al doctor y también escribió, tiene un libro de cannabis. Adolfo Ortega, que es un abogado de Concepción, que también conoció el caso del doctor y también es un escrito muy interesante, bien jurídico, de la espiritualidad en el derecho. Eh, y bueno, lo recomiendo. Esto está en Amazon, disponible en varios formatos y también pueden encontrarlo en la página de Triagrama. Si buscan Triagrama en Instagram, en las redes sociales o también hay un blog, pueden acceder a la versión material, la versión digital y también hay una versión especial en los casos calificados por el equipo donde puede ser compartida en forma gratuita porque en verdad la idea es difundirlo, pero esto es una joya, la versión nuestra a mí Sí, es la que más me gusta porque es la mejor edición, así que se lo recomiendo muchísimo y nada, pues a formarse, a conocerse y aceptar que depende de nosotros y que el poder lo tenemos nosotros y que es con riesgo, si la cosa es una aventura, no es así, nube sobre hojuelas, no, pero eso es lo que lo hace más bonito. súper, súper, Francia. Y bueno, eso ha sido el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Eh, bueno, se abrieron varias temáticas interesantes y creo que lo más importante aquí es que tengamos claro nuestros derechos. Yo en lo personal no he sido un estudioso de la ley y quizás varias personas que hacen uso de estas sustancias, sea cual sea los fines, recreativo, crecimiento personal, terapéutico, creo que es importante que vayamos conociendo nuestros derechos, porque hemos permitido por años que nos pasen por encima de cierta forma. Entonces, creo que estamos en un tiempo de que es necesario hacer comunidad. Recordarles también que ya abrimos el espacio de la red profesional, un proyecto que trabajamos varios meses el año pasado y que lanzamos ahora en marzo. Están las inscripciones ya en la página web para quienes tengan interés y es por esta misma necesidad de crear comunidad, de generar diálogos respecto a lo que está pasando para quienes están trabajando en el área de los psicodélicos o para quienes están explorando un camino personal, abrir espacios de conversa, abrir espacios seguros, abrir espacios donde podamos sentirnos sostenidos, escuchados, pero también que nos vayamos educando en relación a las leyes, a nuestros derechos y también qué podemos hacer como colectivo para aportar a que esto avance. Eh, Les voy a dejar en la descripción también el link de la red profesional para que revisen en qué consiste y si les interesa. Es un espacio que creamos con harto amorcito y también vamos a dejar todos los enlaces del equipo Triagrama para que los puedan seguir en su Instagram, para quienes quieran contactarlos también, para quienes quieran leer el libro, yo se los recomiendo totalmente. Es un libro súper interesante en donde se ven todos los detalles que ocurrieron a partir del caso del doctor Milton Flores. Creo que es importante tener esta información ahí y por último, agradecer a Paulina y a Francia, que pertenecen al equipo Triagrama, quienes me contactaron para hablar sobre esto en el podcast. Me encanta que ya hayan escuchado todos los capítulos. Es algo que es bonito empezar a darse cuenta que hay personas que están siguiendo estas conversaciones y que tienen interés en que esto se desarrolle de manera responsable y de manera ética. Sabemos que hay muchas personas que están ahí trabajando en el campo o trabajando sus procesos personales y que necesitan comunidad y como equipo CIEP tenemos toda la intención de encontrar a esas personas y unirlos en un espacio. Mencionarles también que ya abrimos las inscripciones para nuestro tercer taller de microdosis. Voy a dejar los links en la descripción
Y por último, recordarles un me gusta, un comentario, compartir esto son todas acciones que nos permiten seguir creciendo esta comunidad. Así que queridos, queridas, les envío un abracito gigante y nos vemos para el próximo episodio.